Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y procedo a dar lectura al Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículo 34. Dice así: Dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Estas son las primeras palabras que señala Jesús en medio de todo su dolor en la cruz. Jesús ora al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quisiera dividir esta frase de Jesús en tres partes. En primer lugar, la palabra Padre. Jesús se dirige a su Padre sabiendo que Él le oye. Esta palabra revela la relación de hijo a padre. El uso del pronombre Padre indica que la petición está fuera de su control y que todo está bajo la dirección del Padre. En segundo lugar, la palabra perdónalos. El perdón es una manifestación de amor. Muchas veces podemos perdonar, pero no olvidar. Y esto se debe a que el perdón no es algo que podamos hacer de forma automática, sin que nos afecte. El perdón es un acto de amor. Quien ama, decide perdonar. El Padre nos ama y por eso decide perdonarnos. Los judíos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós, creían que Jehová solo podría perdonarlos 3 veces y que al cuarto pecado los castigaría. Hoy sabemos que la misericordia de Dios se renueva cada día, cada mañana, como le indica en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Y por eso nos otorga su perdón constantemente. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 21, vemos como Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar a su hermano, que peca contra él. ¿Hasta 7? Y Jesús le dice 70 veces 7. En otras palabras, quiso decir que debe perdonar todas las veces que sea necesario. No puede haber perdón sin amor. Y Jesús le pide al Padre el perdón por quienes le ataron en la cruz. Aún con todo el sufrimiento, Jesús pide el perdón por amor. En tercer lugar, la última frase, la última parte de la frase es porque no saben lo que hacen. Respecto a esto puedo señalar que Pedro, en el libro de los Hechos, dijo sobre la crucifixión del Señor: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Esto en el capítulo 17, versículo 3. Esto reafirmando estas palabras dichas por Jesús en la cruz. Ellos no sabían lo que hacían. Sin embargo, debemos indicar que la ignorancia no excusa el pecado. Los que crucificaron a Jesús lo hicieron cumpliendo órdenes. Los que lo acusaron creían cumplir su deber, pero aún así pecaron. En medio del dolor, Jesús intercede en oración por quienes le condenaron a muerte. Tomemos el ejemplo de Jesús y aprendamos la importancia del perdón. Oremos. Padre Celestial, por intermedio de tu Hijo Jesús, pedimos el perdón de nuestros pecados. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonaste. Amén. Mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor en tiempo de resurrección. Recuerdo a nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por nosotros y con el culto de las 7 palabras correspondiente a la segunda palabra que viene a decir: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Mis hermanos, la invitación está hecha. El Señor, aún estando en la cruz, sufriendo, golpeado, sufriendo con el peso de las manos, crucificado ahí, Él pensó
en nuestro perdón, en recibirnos. Ahí cuando estaban los presos, uno a la izquierda, otro a la derecha, en igual condiciones, él, en su condición, el pecador del lado, le reconoció que él había pecado, que él estaba mal, que había cometido muchos errores. Y él, que era puro, que lo encontraba inocente en su corazón, le pidió que cuando él estuviera con su reino, lo viniera a buscar, estuviera con él. Y él, en su gran misericordia, dijo, ya en haberlo aceptado, en creer en él, lo recibió en ese minuto en su corazón. Así que, hermano, la invitación está hecha. Cristo nos dice y nos toca nuestras puertas, recíbeme y yo te recibo. Así que con esa convicción de fe estemos gozosos en estos tiempos, porque la invitación está hecha y nos ama y Él dio la vida con su sangre perfecta, inmaculado sacrificio que fue Él, para nuestra rendición con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que Maranata, mis hermanos, y el shalom de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Mis hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor y paso a darle lectura al mensaje que me ha correspondido en el día de hoy, que es la tercera palabra que Jesús dijo ahí en la cruz, que la encontramos en Juan 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, la verdad es de que si nos vamos a la lectura y en la situación que se encontraba Jesús en este momento, ahí en la cruz, en un momento de dolor, de angustia y desesperación, donde él te podía estar preocupado que se iba a morir y que no iba a estar más en este mundo. No, él sabía a lo que venía, él sabía a por qué él había sido enviado a este mundo. Y sin embargo, en ese momento de dolor y angustia, él no se preocupó de él, en ningún momento, sino que se preocupó de su madre y de todos sus seres queridos que le rodeaban en ese momento. A su madre. Y como diciéndole a Juan, o a su madre, diciéndole a su madre, madre, he ahí tu hijo. Y diciéndole también a Juan, he ahí tu madre, dándole una tremenda responsabilidad del deber. El deber de una madre de preocuparse por sus hijos, de preocuparse de cada uno de sus hijos para que no sufran y no padezcan hambre, dolores, como lo hace una madre. Le dice, mamá, he ahí tu hijo, preocúpate de él, guárdalo, protégelo, que no le falte nada. Un deber que Jesús nos entrega a nosotras las madres para nuestros hijos, para que nosotros seamos verdaderamente madres que nos preocupemos de nuestros hijos y no les abandonemos, no les dejemos solos y en todo momento podamos también entregarle el mensaje, la palabra del Señor en todo momento para que sean buenos hijos. Pero también nos podemos dar cuenta de que de una u otra manera ahí Jesús demuestra en uno de los mandamientos, ¿no es cierto? Que nos dice donde nos dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Éxodo 20:12, ¿no es cierto? Uno de los mandamientos, en donde nos dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Cuán difícil es hoy en día poder lograr eso. Cuán difícil es hoy en día donde podemos ver que en los asilos o en muchos hogares podemos encontrarnos con adultos mayores solos, en donde sus hijos ni siquiera los van a ver o ni siquiera le hacen una llamada. No estamos cumpliendo con el deber que Jesús nos dejó y nos dijo ahí en la cruz. No lo estamos haciendo. Y más aún en este tiempo que nosotros podemos ver en donde están sufriendo por esta pandemia que estamos sufriendo hoy en día, en donde nos están yendo los adultos mayores. La mayoría de ellos son los que nos están dejando. Más qué tremendo dolor para esos hijos que ni siquiera pueden acompañar a su madre o a su padre en este momento de dolor, en ese momento de soledad. Más aún en este tiempo de tanta angustia y desesperación
para los familiares que están perdiendo a un ser querido. Las circunstancias tal vez no nos dejan aquí, podamos acompañarle en ese momento. Pero el Señor ahí en la cruz se preocupó en decirle a cada uno de sus hijos que se preocupen de sus padres. Y a decirle a su madre, preocúpate de sus hijos. En este momento, en este tiempo en donde hay tanto dolor y angustia. También buscando y leyendo también la tremenda responsabilidad que Dios le entregó a Juan, ¿no es cierto? A su discípulo amado, a su primo, ¿no es cierto? De que pudiera él acompañar a su madre en todo momento, que no la deje sola. Lo que muchas veces tanto que nos cuesta, ¿no es cierto? El poder lograr eso, de que sus hijos nos acompañen. Y al ver el dolor de su madre en ese momento, ¿no es cierto? Tanta desesperación, la confianza que tuvo Jesús hacia el discípulo es decirle, he ahí tu madre, preocúpate de ella ahora en este momento. La palabra del deber, el deber que muchas veces no estamos cumpliendo como madres y que no estamos cumpliendo como hijos. Que el Señor en este momento pueda tocar las vidas de aquellos hijos que no se están preocupando de sus padres, o aquellas madres que en este momento están dejando hijos abandonados. Mis hermanos, sé que podemos hacer muchas cosas. En nuestras congregaciones hay adultos mayores que también están solos y que nosotros tal vez no estamos haciendo nada. Ni siquiera nos acercamos a poder ir a verlos un rato o saber cómo están. No estamos cumpliendo con el mandamiento que el Señor le entregó a sus discípulos. Y nosotros como congregación somos discípulos que también el Señor nos ha entregado esa responsabilidad. Y parto por mi persona. No lo estamos haciendo. No, con esto no quiero juzgar a nadie, pero nos lleva en el tiempo a recordar este gran mandamiento y este gran tarea que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. La palabra del deber, de amar a nuestro prójimo, amar a nuestro padre, a nuestra madre, honrarles, cuidar a nuestros hijos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y podamos de aquí en adelante poder lograr lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, poder cuidar a nuestros seres queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde en todo momento. Muchas bendiciones para todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, les mando un abrazo enorme a la distancia y muchos cariños en este momento en el cual el mundo está en una crisis que igual podemos superar, aferrados siempre a la mano de Dios. Les mando muchas bendiciones en sus hogares. Vamos a continuar con la palabra número 4 que Cristo exclamó en la cruz del Calvario, que se encuentra en Mateo 27, 46, y es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primeramente tenemos que entender el contexto que Jesús no era pecador, pero Jesús cargó con nuestros pecados en sus hombros, y es por eso que Él entregó su vida por nosotros, ¿ya? A través de Él está la expiación de pecados. Primeramente, Cristo menciona: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, citando Salmos 22:1 y cumpliendo la profecía mesiánica para que así la escritura se cumpliera. Pero también está la parte humana de Jesús, que siente que Dios lo ha abandonado, que la presencia de Dios, su potestad, no estaba acompañándolo, no estaba con él. Cristo tiene miedo, se siente con pavor. Narra la escritura también, la palabra, tenía tanto miedo, tanto susto, que sudó sangre. Está comprobado científicamente que un ser humano, en situaciones de mucha adrenalina, mucho temor, mucho miedo, mucho susto, puede llegar a sudar sangre, ¿ya? Así es como estaba Cristo en ese momento, con mucho miedo. Sudó sangre, pero a pesar de eso, Cristo se aferró a Dios. Quiero, hermano, invitarlos a pensar en cuántas veces ustedes han sentido como Jesús tal vez. Han sentido que Dios los ha abandonado, han sentido que Dios no responde sus oraciones, ha sentido el miedo también, ¿cierto? El pavor del día a día tal vez, de emociones. Pero lo invito a aferrarse a Dios, así como Cristo se aferró. Tener esa dependencia completa del Padre y que Él va a suplir
todas nuestras necesidades. Hermanos, les mando un abrazo enorme, muchos cariños, que Dios los bendiga y esperamos pronto volver a reunirnos y gozarnos en Cristo Jesús, en la iglesia que Él ha llamado. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor, dando gracias por este momento en que podemos nosotros recordar y traer a nuestra memoria el hermoso sacrificio que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz. Hoy me ha correspondido la quinta palabra, tengo sed. En nuestra Biblia la podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, los versículos 28 al 29. Leo en el nombre del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. Nosotros sabemos que Jesús vino a este mundo en carne y hueso, como un hombre, al igual que todos nosotros. Siendo el Hijo de Dios, se sacrificó por toda la humanidad. Como hombre, vivió tristezas, alegrías, vivió penas, tentaciones, pero también experimentó el dolor físico. Jesús vivió un verdadero calvario, torturas, la crucifixión. Todo esto generó un gran dolor físico. Y esto nos muestra primero el gran amor que Dios tiene con nosotros, al enviar a su Hijo a vivir toda esta desgracia, que era necesaria que se llevase a cabo. Como dice el relato de Juan, todo esto estaba escrito. Nada fue casualidad. Y esto nos viene también a mostrar que Dios cumple su palabra. Nos muestra que que nada es por casualidad y que Él muchos años atrás ya había anunciado que todo esto iba a ocurrir. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué significa esta quinta declaración de Jesús en la cruz? Tengo sed. ¿Qué significado tiene esta frase? Podemos pensar que tal como Jesús, nosotros experimentamos la sed en muchas situaciones de nuestra vida. Tal como Jesús, en momentos de enfermedad, en momentos o situaciones quizás de deshidratación, podemos experimentar la sed, la necesidad de tomar agua. El agua es un elemento vital para cada uno de nosotros. Sin el agua, muchas de nuestras funciones del cuerpo no pueden funcionar. Y quizás nuestro cuerpo perecería sin el agua. Gran parte de nuestro cuerpo se compone de agua. Entonces, sin esta agua, nuestro cuerpo no podría funcionar. Así como Jesús, sí, muchas veces experimentamos la necesidad y la sed como un reflejo de nuestro cuerpo. Pero con esta palabra Jesús nos invita no solo a vivir esta sed, que es una necesidad, no es algo que nosotros vayamos a decidir. Jesús nos invita a tener una sed de Dios, una sed espiritual. El agua es vital para nuestro cuerpo, pero también nosotros necesitamos de Dios, necesitamos esa sed constante de su palabra, necesitamos de la oración para poder hidratarnos, para poder llenar nuestro espíritu. Así como nosotros necesitamos del agua, un elemento vital, necesitamos también llenarnos del Espíritu Santo. Constantemente en nuestra vida estamos expuestos a muchas situaciones que nos van a deshidratar, que nos van a dejar sin fuerzas, que nos van a dejar sin aliento en nuestra vida. Pero nosotros tenemos este hermoso regalo de la vida eterna. Nosotros como hijos de Dios tenemos la fe y la confianza de que Dios siempre está con nosotros en estas distintas situaciones. Pero necesitamos estar firmes,
y necesitamos estar sedientos siempre, para que no perezcamos, no físicamente, sino espiritualmente. Les invito, hermanos, a que siempre tengamos esta sed del amor de Dios, de su paz, porque así espiritualmente siempre estaremos buscando más y más de Dios. Bueno, eso es la reflexión que tengo para ustedes sobre la quinta palabra. Que el Señor les bendiga. Juan 19:30 nos dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para entender esta palabra dicha por Jesús en la cruz, primero debemos entender qué el significado de consumado es y ver qué fue lo consumado. Juan, en un comienzo, escribió este texto en griego, donde consumado es, en griego significa tetelestai, y el significado de este es terminar, ponerle fin a algo, cumplir, hacer un cumplimiento, o realizar algo completamente perfecto. Esto quiere decir que Jesús le dice a su Padre en la agonía de la cruz, le dice: Padre, he terminado lo que tú me has enviado a hacer, he cumplido con tu palabra y lo he realizado perfectamente. Muchas veces nosotros realizamos diversas labores y tareas en nuestras vidas, pero no las terminamos. O las terminamos, pero no lo hacemos a la perfección. Jesús no. Jesús vino a realizar todo a la perfección. Ahora, ¿qué fue lo que fue consumado? Jesús vino a hacer dos cumplimientos, un cumplimiento terrenal y un cumplimiento celestial. Yo siempre digo que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Filipenses 2:8 nos indica: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era Dios y se humilló siendo hombre. Cumplió totalmente y se negó al pecado. Jesús era, como digo, 100% humano al igual que nosotros, pero él no pecó. Fue tentado muchas veces, pero no pecó. Él fue fiel a la palabra de Dios. Cumplió con no pecar. Vino a cumplir los mandamientos. No pecarás. También viene a obedecer la palabra de Dios. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús estaba orando, él le dice: Padre, si quieres pasa de mí, si quieres es posible, no quiero someterme a la muerte, le dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el Antiguo Testamento se habla de la venida de un Salvador, habla de la venida del Mesías prometido, y Jesús vino a cumplir a cabalidad todas las profecías que venían escritas en el Antiguo Testamento. Vino a cumplir los mandamientos. Es decir, Jesús vino a hacer un cumplimiento terrenal, como decía, y a la vez un cumplimiento celestial. Y como conclusión podemos decir que en Jesús Dios cumple su promesa, completa el plan perfecto de Dios. Pero hermanos, nosotros también somos parte de este plan. Así como Jesús pudo hacer un cumplimiento terrenal siendo humano, nos vino a dar el claro ejemplo que nosotros también podemos llevar la palabra de Dios, podemos negarnos al pecado, podemos humillarnos a nosotros mismos y podemos ser obedientes a Dios.
Dios les bendiga, mis hermanos. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, hermanas, hemos llegado a la última palabra o frase que pronunció Jesús en la cruz. Tanto la primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, como la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ambas palabras son oraciones donde Jesús se dirige a su Padre Celestial. Aún en estos tiempos, los padres judíos le enseñan a sus hijos a orar en las noches, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En paz me acostaré y asimismo dormiré confiado en Jehová. A menudo vemos a Jesús como un superhombre que jamás tuvo conflictos internos. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo muestra como aquel que, siendo en forma de Dios, se hizo semejante al hombre. Filipenses 2, 6, 7. Cuando Jesús enfrentó la muerte, tan humanamente como cualquiera de nosotros, también sintió el desconcierto característico de toda situación límite. Pero antes la muerte, Jesús pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús también se entregó a su Padre en el Getsemaní, donde: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se entregó a su Padre en cada momento, a cada paso, en cada palabra y gesto en la cruz, donde el dolor era insoportable, donde los insultos lastimaban más que nunca. Jesús encontró definitivamente la integridad, encomendándose al Padre, soltándose a Él, tal como el mismo Padre suelta el pecado del hombre que confía en Jesús. Termino dejando como parte central una alabanza que dice: mi vida en tus manos está, oh Padre amado, mi vida en tus manos está. Mi familia en tus manos está, oh Padre amado, mi familia en tus manos está. La iglesia en tus manos está, oh Padre amado, la iglesia en tus manos está. Chile, Chile en tus manos está, oh Padre amado, Chile en tus manos está. El mundo en tus manos está, oh Padre amado, el mundo en tus manos está. Hermanos, hermanas, en esta crisis mundial, que el Señor haga su voluntad. Dios le bendiga ahora y siempre. Amén.